Y que aparte te voy a decir algo, o sea, el boom de las cesáreas, según yo, o sea, vino como a mediados de los 80, una cosa así, no sé, a ver, corrígeme Más o si fue menos, sí. antes. Más o menos así. Y al final, empezó como un negocio y sigue siendo un negocio. O sea, Totalmente. negociazo. O sea, así como tú que dices, oye, no, a ver, no quieres ver qué implica, o sea, la cesárea, o sea, te cortan el útero, o sea, te cortan capas de piel, o sea, no es poca cosa. Como que siento que no dimensionamos lo que viene después en la rehabilitación. Y no solamente después, Carlos, algo súper importante. ¿Qué viene cuando ya me hago más viejita? O sea, la gente piensa que luego tiene secuelas por la vejez y no por cómo trató al cuerpo en su vida. Fíjate que es algo bien común. Hablando de la desinformación, perdón, que me voy a regresar un poquito más a la desinformación, porque tú mencionas, es que es algo de desinformación. Si pudiéramos hacer una encuesta del personal de salud, llámese enfermeras o médicos, mujeres, ¿cuántas de ellas han tenido un parto? Y Ellas, si ellas como mujeres, ¿cuántas de las enfermeras, ginecólogas, mujeres, médicos han tenido un parto? O fomentan o recomiendan tener un parto. Hace poquito estaba yo en el hospital, te digo, yo trabajo en el IMSS y estaba platicando con mis compañeras acerca del parto respetado. Obviamente me estaban viendo como un bicho raro, ¿no? Y estaban muy sorprendidas porque me ven practicarlo y dicen, es que el doctor Guerrero sí respeta mucho a las pacientes y les da por su lado y qué buena onda. Le digo, a ver, ¿cuántas de ustedes han tenido parto? No, pues eran 7 que estaban ahí y de las que habían tenido bebés, pues ninguna creo, o una, pero tuvo una experiencia de terror, pues. Entonces, ellas mismas, o sea, personal de salud que se supone está informado, fomentan la cesárea. ¿Por qué? Porque ellas viven lo que es toda la violencia obstétrica que se genera en una institución. Y es lo que les comento, pues es que ustedes hablan como ven que les va en la feria, porque muchas veces ni nosotros mismos le brindamos el respeto a la paciente y creemos que cuando nos toque va a ser lo mismo para con nosotros. Entonces no lo fomentamos. Con respecto al asunto de que es un negocio, un negociazo, bueno, pues acaba siendo un negociazo. Te platiqué, ¿no? Que había atendido un parto. Dije, estoy cuidando un parto y al final de cuentas, pues acabó pariendo a la paciente, fue hace como unos 15 días, 3 semanas. ah, sí, sí, sí. Entonces, bueno, a mí me llevó 16 horas de acompañamiento con mi paciente y yo cobro lo mismo por el parto que por la cesárea. Y dicen, bueno, pero doctor, ¿por qué lo mismo? O sea, gana igual con uno que con el otro. No, gano menos con el parto porque yo le invierto 16 horas de mi tiempo. ¿Ok? Entonces, nadie quiere invertir eso y nadie lo va a querer pagar. O sea, a mí nada me cuesta, por ejemplo, decir, ok, el parto es 10,000 pesos más caro que la cesárea. Y con esa estrategia yo sigo siendo pro parto, pero yo ya llevo a mi paciente a que diga, no, mejor le invierto a la cesárea. Bueno, voy a pagar menos. ¿No crees? Ujú. Pues sí, o sea, la verdad es que mucho se trata de dinero, pero ahorita que dices lo del seguro, o sea, de aquí en México, Sí. muchísimos se quejan y yo sé que tú ya has platicado las historias donde es horrendo y que cuando es parto natural, pues obviamente la mayoría de las mujeres quedan bien traumadas y que es lo que quieren para la siguiente, pues una cesárea, porque se quieren ahorrar todo eso. Sin embargo, ¿qué hay de las mujeres que dicen, como dices tú, yo quiero cesárea, pero bueno, van particular, pero si van al seguro y dicen, yo quiero cesárea, ¿se las hace? No, aún no está normado ese asunto de que la paciente tenga la capacidad para decidir la vía de nacimiento de su bebé. La OMS a nivel internacional nos dice que tenemos que tener cuando mucho el 15% de nacimientos por cesárea, es decir, de cada 10, cuando mucho deben de nacer dos. O sea, no se puede uno y medio, pues, pero dos deben de nacer por cesárea y el resto deben de ser partos. Y todo esto tiene una razón de ser, obviamente, ¿no? El riesgo de hemorragia es más alto en la cesárea, el riesgo de infección de la herida quirúrgica, mayores complicaciones para el bebé también al nacimiento. Y todo esto yo lo he dicho 20,000 veces en mis videos y son las veces que me han crucificado en TikTok porque estoy diciendo algo que la mujer no desea escuchar. Digo, hay muchas que dicen, no, pues yo 1,000 veces parto que de cesárea, pero aquellas que defienden su miedo, que es respetable, ¿sabes?
O sea, yo entiendo que alguien tenga miedo a pasar por un proceso que es netamente doloroso, ¿sí? Pero es también muy válido que aceptes que no es porque sea mejor, es simplemente porque tienes miedo, ¿ok? Y la otra es que yo también lo he dicho muchas veces, toda aquella que se anima a tener un parto es aquella que abraza el proceso en el que ella se hace responsable del nacimiento de su bebé. O sea, ella toma toda la responsabilidad y lo lleva a cabo. En la cesárea no. Tú solamente tienes el valor de decidir que alguien más haga nacer a tu bebé. ¿Sí me explico? Que no es poca cosa porque la recuperación es una chinga, pero, pero Exacto. el proceso Es no que lo eso vives. es a lo que voy. Yo siento que no se dimensiona, o sea, no se dimensiona hasta que, no sé si tengan que ver un video de cómo van cortando las capas, de cómo va saliendo, de cómo te abren en dos, así, para que salga el bebé, o sea, y eso qué, ¿cuánto dura una cesárea? ¿15 minutos, 20 minutos? O sea, es algo, la neta, me ha tocado acompañar partos, Carlos, donde al final son cesárea y salen así, de ahí. No sé si depende del doctor, no sé. Sí, depende Me mucho ha tocado de la habilidad de cada quien. y de verdad que yo digo, o sea, la cesárea a lo mejor no dura nada comparado con la rehabilitación que vas a tener y con la mala información que tienen pensando, que hace poco que me comentaron ahí en TikTok que me dicen, eh, mejor cesárea, porque así no voy a tener incontinencia y no voy a tener prolapso de órganos. Oye, A ver, o pero, sea, pero es bien curioso que digan eso y que se pongan una faja. ajá, exacto. Porque, o sea, Es que es increíble que la gente piense que por tener un parto va a tener incontinencia, pero que todos los días se ponga una faja. Y es increíble que la recomendación de la faja la obtengan de una persona que no tiene ni idea de lo que está hablando, simplemente porque las vende y porque se ve bien cuando las usa. Pero de eso se trata también la mercadotecnia. Pues al final del día de eso se trata, de vender un producto, en este caso la faja o la cesárea, y tienes que tener puntos a favor para poder elegirla. E insisto, perdón, el asunto de que sí son muy juzgadas también las chavas estas que deciden por cesárea, porque sí son muy juzgadas algunas, por las que deciden por parto o por las que no pudieron pagar una cesárea también. Y siempre se acaban defendiendo con que pues la que puede y la que no, pues se la queso, la aguanta. queso. Y sí, frases asquerosas. Es el trending. Lo sé. Te tienes que subir al mame, Carlos. Mm. Pero yo, o sea, hay otra cosa muy importante aquí. Como entre mujeres, ¿no? O sea, porque a mí me dicen, es que tú promueves el parto vaginal. A ver, sí, o sea, sí. Y promuevo también como tú quieras parir, no como el doctor quiere. Es que si tú te fijas en los comentarios, es que el doctor dice que no me cree capaz de parir. El doctor cree que, ¿what? ¿El doctor es el que está embarazado o qué? O Oye, sea, eso Brenda, es a lo que voy. pero ¿no crees que podría ser una justificación para para no tener el parto vaginal? O sea, porque yo conozco mujeres, la mayoría de las que yo conozco son bravas. Y si yo le llego a decir a una mujer, oye, ¿sabes qué? Que yo creo que no vas a poder parir. Me van a decir, ¿y usted cuándo ha parido uno? O sea, ¿cómo sabe que puedo o no puedo si nunca ha parido uno? Por eso te digo, yo creo que muchas veces se refugian en las palabras que querían escuchar para poder salirse de la... o sea, es que yo sí quería parir de verdad. O sea, Escuchan lo que quieren, es que yo, escuchan lo que es que yo sí escuchan lo que quería, quieren. pero el doctor me dijo que yo no podía. Es que yo sí quería, pero el bebé tenía enredado el cordón en el cuello. Es que yo sí quería, pero es que el doctor dice que soy estrecha y ya tienen la justificación para poder escudarse, porque a lo mejor fueron algunas de esas mujeres que dijeron, ¿cómo no te animaste a parir? Que insisto, son solamente suposiciones. Debe haber muchas que genuinamente son engañadas, genuinamente son llevadas a una cesárea que no querían.